Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Y llegamos al programa número 36 de este ciclo 2025 de Escenas de la Vida Cotidiana. Este programa que va por la 93.7, la radio de la Universidad de Villa Mercedes, la UNVIME, como le decimos cariñosamente, y por la 90.3, la radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro. Hoy es un programa especial porque arribamos al final y dijimos, no vamos a tener un entrevistado o una entrevistada central, sino que vamos a compartir los distintos audios que tenemos registrados y que tenemos en el archivo que hemos atesorado a lo largo del año. Les digo buenas tardes a toda la oyentada y te digo buenas tardes, Cristian. Bienvenido a este nuestro último programa. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a toda la oyentada. Aquí estamos, 36 programas después. No nos imaginábamos que íbamos a hacer tantos, especialmente porque ha sido un trabajo a pulmón, ha sido un trabajo artesanal, donde debo decir, Sergio, que le has dedicado horas extra, porque todo lo que tiene que ver con el armado, la edición y demás, ha sido todo obra tuya, además de tus aportes como psicólogo social. Yo estoy muy agradecido, te lo quiero decir aquí públicamente, muy contento de haber participado de este proyecto y siempre con las ganas y, por qué no, la necesidad de ir por una segunda temporada. Ya veremos. Ya veremos eso. Lo que sí debemos decir que le hemos puesto todo el corazón a esto y la dedicación, que son muchas, como decís vos, fueron muchas horas. También la parte de lo que es la interpretación psicosocial, y creo que hemos dado, fíjate vos en esto del maestro Pichón Rivière que habla del aprendizaje. Para nosotros fue un aprendizaje constante porque hemos tenido una diversidad temática muy grande. Y esa diversidad temática nos hizo aprender sobre ese tema, pero a su vez relacionarlos directamente con la psicología social. Así que, bueno, creo que hay que darle continuidad, pero todo está por verse siempre. Todo está por verse siempre en nuestro país, que es tan hermoso y tan caótico a la vez. Creo que pretendemos humildemente dejar una propuesta que además sea útil para todos nuestros colegas, que puedan consultarla, que puedan acceder a ella. Y bueno, cuando iniciamos este camino, el 20 de marzo, en nuestro primer programa, ensayamos una nota editorial en la cual adelantamos lo que pretendíamos de estas escenas de la vida cotidiana. En un párrafo dijimos, en escenas de la vida cotidiana, rescataremos actividades, formas de organizarnos, de vincularnos, de divertirnos, de las violencias que nos atraviesan en sus diferentes formas, etcétera, etcétera, con la finalidad de desmenuzar y llegar a los porqués de esas formas de transitar la vida, qué las determina. Estimamos que hemos hecho un recorrido por los temas anticipados en ese párrafo editorial. A modo de efectuar un repaso cualitativo de los programas, les podemos contar lo siguiente. Sí, en primer término, el esquema para el armado de cada programa estuvo centrado en una entrevista como un elemento principal. Ese diálogo estuvo antecedido por una charla amena, siempre sobre temas de acontecimientos de la semana o de importancia psicosocial.
Ahí nos lanzamos bastante en la política, Cristian. Después del diálogo, intentamos realizar una interpretación del tema propuesto desde nuestro análisis psicosocial. En segundo término, y esto vamos a cifras estadísticas porque es bueno recordarlo, la cantidad de programas, incluido el de hoy, son 36. La cantidad de voces que interactuaron durante el ciclo fueron 47 entrevistas. A estas hay que sumar los audios enviados por colegas psicólogos y psicólogas sociales. Fueron 8 audios en total. En cuarto término tenemos la cantidad de mujeres entrevistadas, fueron 26. Y la cantidad de varones entrevistados fueron 21. Y tuvimos distintos órdenes temáticos que fueron tratados. Educación, violencia en diferentes formas, memoria colectiva y militancia, empresas familiares, pacientes crónicos, religión, juegos online y ludopatía, la noche, desarraigo, discapacidades, periodismo. A eso le siguió la desocupación, el ambiente, el extractivismo, las fumigaciones, la psicología social, la partida de un hijo, el arte en su forma musical y la parte literaria propiamente dicha, el humor, la transición de género, la medicina popular y la medicina canábica y la política en la actualidad. En el último programa del ciclo escucharemos algunas de las voces protagonistas de las numerosas entrevistas realizadas, pequeños recortes que sintetizan en parte el contenido desplegado. Somos conscientes de que todo recorte y elección es arbitrario, no obstante confiamos en el criterio utilizado para la reproducción de los segmentos de audio. Aclaramos que en este recorte no hemos incluido las voces de las que hemos seleccionado para el programa de las violencias, con el fin de no repetirlas. Pero reconocemos que fueron potentes los testimonios de Leticia Gutiérrez, Eugenia Gil, Nicole Bourgeat y María Emilia Ruiz. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Iniciando el recorrido de entrevistas realizadas durante este ciclo 2025, lo hacemos con un tema que estuvo presente en 2 oportunidades: la empresa familiar. En el programa número 4 contamos con la palabra de Mariana Cusino, integrante de la empresa que es distribuidora de productos Arcor en la ciudad de Villa Mercedes y varios puntos de la provincia de San Luis, muy conocida por estos lugares. Y en el programa número 33 nos acompañó José Luis Bailo, de la empresa YPF El Cruce, una empresa también más que conocida en el medio y en el país, dada su ubicación en pleno cruce de las rutas nacionales. También integra una empresa familiar. De ambos hicimos un recorte que compartimos. Primero va la voz de Mariana y después la de José Luis. Es importante tener definidos los roles, es importante tener una buena comunicación, es importante el poder tener un ámbito de diálogo. En nuestra empresa se da y se da desde todas las áreas, interáreas y hacia arriba. Siempre la puerta está abierta para si alguien tiene alguna duda o quiere consultar, no sé, cualquier cosa, o quiere venir a charlar algo en puntual, siempre está eso. Como fortaleza, te puedo decir que hay un equipo donde cuando hay alguna complicación, el equipo está. Nos ha pasado que hemos tenido situaciones muy heavy en los años que he transitado y la verdad que ahí surge el compromiso, la unión, el equipo en decir lo queremos sacar adelante, lo queremos terminar, queremos entregar. Entonces yo sé que tengo una variedad de personas dentro del equipo, pero que están comprometidas. Entonces eso es sumamente valorable. No se encuentra todo el tiempo, se han capacitado durante mucho tiempo. El año pasado tomamos la decisión de capacitarlos. También, hicimos unas sesiones de trabajo de la familia y de la empresa, que la verdad que estuvieron muy buenas. Después trabajamos con el equipo y hubo como una sed de continuidad en eso. Por suerte, con Marcela nos hemos
automáticamente dividido funciones, se charla mucho, el escritorio, tenemos los escritorios enfrentados, cosa de estamos en contacto permanente, nos hemos dividido muy bien las tareas y las funciones dentro de la empresa. Mira, sobre todo te voy a decir lo que nos dijo este hombre que nos dio ese curso que yo te contaba. Sobre todo, hablar mucho, no meter las cosas debajo de la alfombra, como dijiste vos. Y este hombre nos dejó una frase que muy cómica, pero te pinta. En la empresa familiar hay que cuidar la Navidad. Porque si no te llevas bien, después te tenés que juntar para Navidad con la familia. ¿Entendés? Entonces dice, vos tenés cualquier otra empresa, cada uno se va a su casa y tiene su familia y tiene sus cosas, pero vos te tenés que juntar con tu familia para Navidad. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo en la casa común. Los juegos online, la ludopatía, que traen tantos problemas en las escuelas y en las familias, porque desde determinadas esferas de la sociedad se promueve y facilita el acceso a los juegos, también fueron motivo de análisis en nuestras escenas de la vida cotidiana. En el programa 8 contamos con las voces de Santiago Garis, que se refirió a cómo desde las empresas se planifican y ejecutan los juegos, como así también por qué generan adicción. A él se sumó la voz de la profesora de educación media, Noela Palavicini, quien nos ilustró sobre lo que ocurre en el establecimiento educacional y los recaudos que se toman desde el sector educativo para que los chicos no caigan en el vicio del juego. Mientras tanto, en el programa 18 hemos contado con la voz de Matías y Fernando, dos ludópatas en curación, que dieron su testimonio sobre cómo lo fue absorbiendo el juego y su lucha diaria para no volver a caer en él. Escuchamos los testimonios de este segmento. Primero Santiago, después Banoe y finalmente Marcos, con sus dichos acerca de los juegos y de la ludopatía en sí misma. Hay un tipo de monetización que se llama depredatorio, en donde permanentemente yo te pongo trabas en el juego. O sea, yo diseño un juego y después le pongo las trabas para venderte la solución. Y la verdad es que también eso es algo que está súper, pero súper instalado en todas las empresas, en donde incluso hoy un departamento, no digo todas, pero conozco casos claros, Blizzard, que hoy tienen un departamento de monetización, donde básicamente van los desarrolladores de los juegos, crean un juego, y ese departamento se encarga en, bueno, ¿cómo vamos a vender todo esto? E incluso hay también historiales de juegos que se crean primero con la monetización. O sea, yo primero creo un sistema de negocios y después veo si son armas, si son hachas, si son caballos, lo que sea. Entonces, se antepone primero cómo lo voy a vender. Mira, yo creo que el problema, no es el problema, sino la dificultad que tiene esta cuestión es justo lo opuesto, es la facilidad en la que se tiene acceso. Cuando vos entras a una plataforma de juego, el único impedimento para los mayores de edad es que te preguntan, ¿tenés más de 18? ¿Tenés menos de 18? Vos ponés lo que quieras y no te pregunta nada más, no te pregunta documento, no te hace presentar nada. No hay ningún impedimento para que un niño de cualquier edad, o un adolescente en este caso que estamos hablando, entre. O sea, nadie te pregunta nada. Es muy fácil acceso y creo que el problema está en la falta de atención por ahí de los padres y del entorno. ¿Viste? Los chicos pasan mucho tiempo solos. Comencé a tener esa fantasía que un jugador compulsivo llama el mundo de los sueños, ¿no? Y yo ya comencé a creer, a hacerme la idea de que yo podía vivir a través del juego, o sea que me podía financiar la vida del juego. Comencé a jugar mucho más y mucho más. En mi vida comencé también a desarrollar mis defectos de carácter. Ya comenzaron a aumentar las mentiras, el engaño. Comencé a volverme totalmente una persona egoísta. Solo pensaba en mí, solo pensaba en financiar mi juego. Como dije, engañaba, mentía, estafaba, también robé. Todo en pos de financiar mi juego, ¿no? Solo me importaba jugar, que a mí no me importaba ganar o perder. A mí lo que me interesaba era jugar. Yo quería estar jugando todo el día.
para mí volver a jugar, volver a hacer una apuesta, es volver a entrar en una casa prendida a fuego, en la cual yo mismo incendié. O sea, yo sé perfectamente a dónde me lleva realizar una nueva apuesta, es a ese círculo de destrucción que no tiene fin. Para mí esto es de a 24 horas, solo por hoy. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. El cierre de empresas y la consecuente pérdida de puestos de trabajo es una constante en este momento en el país. Desde que ejerce la presidencia Javier Milei, han cerrado 19.164 empresas y se han perdido 276.624 empleos. Contra todo lo que te dicen y te venden de lo bueno que es este gobierno, estas cifras son cifras oficiales. Esto fue hasta la semana pasada, de acuerdo con un informe del CEPA que está tomada sobre la base de datos oficiales. De esos casi 300.000 empleos perdidos, 60.000 corresponden a la motosierra que han pasado por el Estado, según lo dice con una sonrisa socarrona y burlesca el ministro de Recorte del Estado. En el programa 14 tuvimos la voz de uno de los trabajadores de la agricultura familiar de la Nación, el primer organismo desactivado por la conducción libertaria. Les compartimos estos dos pequeños audios de Martín Cerdá. Yo creo que en ningún trabajo privado uno pone lo que pusimos acá, digo, no sé si en algún trabajo privado pones el auto, pones tu domingo, pones tus hijos, pones tu casa para atender en este caso, a los pequeños productores. Te agarras la noche en el medio de, no sé, en la quebrada de San Vicente, que no hay ni señal, y el productor te ofrece su casa porque es lo que tiene. ¿Sí? Y uno se queda porque además es agradecido de que con lo poco que tienen te ofrezcan eso, digamos. Era un ida y vuelta, y muy, muy sano, muy lindo de vivir. Hay técnicos que son padrinos de hijos de productores y viceversa. Digo. Ese era el nivel de relación que teníamos en San Luis y en todo el país. Por suerte mi hija se crió en contacto con la gente de campo. Una ventaja, digamos, una ventaja a la hora de sobrellevar estos momentos de crisis. Siempre con tranquilidad, tratando de que no la sufran, siempre diciéndole, obviamente, las limitaciones que uno tiene cuando pierde el trabajo, pero tratando de que no la sufran, quizás como un niño que se crió en un centro urbano. Además de trabajar con el pequeño productor, tuvimos la suerte de que los pequeños productores le enseñaron a nuestros hijos un montón de cosas valiosas para afrontar la vida. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. Cuando hablamos de partidas, el tono y la emocionalidad nos ubica en otro nivel. Y si esas partidas están relacionadas con aquellos, con aquellas que nos continúan en la descendencia, peor aún. Como fue un tema que en nuestra ciudad, Villa Mercedes, este año se ha hablado mucho, sobre todo por los casos de aquellos que eligieron partir antes, fuimos a buscar a una mamá cuyo hijo ha partido hace unos 4 años atrás. Anaya Arburúa, desde Coronel Moldes, nos relató su experiencia como mamá de su hijo que ha partido. Seleccionamos un pequeño fragmento de su entrevista y lo compartimos con ustedes. En el grupo Renacer, lo mejor. Es una escuela de vida, en realidad, Sergio. Es una escuela de vida, porque te van contando y vos vas tomando esto, tomando aquello, y bueno, procesás todo como puedas, como los creas conveniente. No todos vamos a tener la misma opinión, pero sí todos tenemos, como te decía, lo mismo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que todos perdimos a nuestros hijos, y por eso estamos aquí, para ver si podemos dar una mano al hermano que sufre, al papá que sufre. Yo te digo que César está. Algo que me sucedió a mí, yo este año tuve 2 operaciones, 2 cirugías de cataratas. Yo sentí, pero lo sentí que César estaba al lado mío. Yo le digo, mira,
sentí la presencia de César que me emocionó tanto porque yo estaba tan tranquila porque estaba él al lado mío. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. El extractivismo es un término que ha poblado los medios de comunicación que no son proclives a sostener al actual gobierno nacional. ¿Por qué? Porque desde el Estado se está proponiendo la sobreexplotación de nuestros bienes comunes, facilitado ello por un tramo de la ley bases a través del RIGI. El RIGI, recordamos, el régimen integral para las grandes inversiones, que consiste en entregar los bienes a empresas privadas a cambio de nada para el país, durante 30 años. Sí, durante 30 años. Sabemos por las experiencias ya vividas en el noroeste que lo que queda es solo pobreza y saqueo ambiental, desmintiendo lo que nos quieren vender desde las esferas políticas que quieren hacer negocios. En estos días, en Mendoza, está la disputa por la mina San Jorge, ubicada en Uspallata, que se propone la explotación del cobre. Para hablar de este tema, de la burla del gobernador Cornejo y la legislatura hacia la población, y de la organización de los movimientos por la protección de los acuíferos mendocinos, hemos entrevistado a María Marengo, integrante de la Asamblea Maipucina por el Agua. Entre otras frases escuchadas, hicimos este pequeño recorte de sus palabras. Estos escenarios de crisis son también cuando suelen surgir o resurgir las estrategias más sinceras, más colectivas, más autogestivas y más genuinas. La solución está en el colectivo, así como corto. La lucha por el agua, por los bienes comunes, es la lucha por la vida, y no hay nada más genuino, más legítimo y más hermoso que luchar por la vida contra, obviamente, sistemas que son muy duros y que son muy tristes y que son sumamente peligrosos, pero no podemos bajar los brazos. Pero si esto soy, o sea, no podría ser de otra manera. Es pensar en nosotros y pensar en los que vienen, en los niños que están ahora, que tienen los derechos y se los estamos vulnerando y se los estamos destruyendo, y en todas esas poblaciones vulnerables que son quienes más van a sufrir esta crisis. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. 2 capítulos de Escenas de la vida cotidiana estuvieron referidos a nuestras disciplinas, psicología social. En uno de ellos mantuvimos una extensa charla con Adriana Rodríguez, psicóloga social mendocina, referente provincial y nacional por su vasta trayectoria y por su compromiso sostenido en el campo comunitario, educativo y organizacional. Entre otros, dialogamos sobre estos temas: la realidad concreta y la historicidad, lo psíquico y lo social, la tarea como organizadora, el ECRO como aparato para pensar, heterogeneidad y aprendizaje grupal, intervención psicosocial, desafíos profesionales, sumadas a algunas anécdotas compartidas por Adriana. Escuchamos un recorte de sus palabras. Para nosotros la tarea es un organizador básico y fundamental de la vida social. Nosotros decimos que no hay grupo sin tarea, y si lo pensamos, aunque suene duro, tajante, no hay grupo sin tarea. Para nosotros no hay contenidos psíquicos y así de fuerte, de duro, que no estén vinculados al contexto en el que estamos viviendo y que no tengan que ver con una causalidad social. Esto es algo que define un posicionamiento en relación a la mirada y en relación a lo que son las intervenciones. Ese ECRO está formado por conceptos de carácter universal, científicos, sometidos a criterios de verificación epistemológica, intrasistémica y extrasistémica, o sea que no todo vale, no todo es coherente y pertinente. Pero esos universales son parte e incorporados en lo que son los procesos de formación, en una didáctica, estrategia didáctica que es exquisita,
donde lo que se va construyendo es la posibilidad de repensar esas cuestiones universales a las situaciones particulares, concretas. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Iniciamos ahora una secuencia de una serie de programas donde abordamos la salud desde distintos puntos de vista. El primero de ellos fue el programa número 5 con Nelda Castro hablando de pacientes crónicos. Vamos a escucharlo. Y la cotidianeidad se rompe, porque una cosa es estar todos los días en la casa, hacer vida de jubilada, pensar en los viajes que quería hacer y todo eso no se pudo hacer. La cotidianeidad cambió muchísimo porque estoy 4 días completamente en casa y estoy 3 días, 4 horas en la diálisis. El otro paso es asumir lo que tengo. Yo considero que una vez que uno asume el proceso por el cual está pasando, todo lo demás se viene a armar solo. No sé si será que hemos tenido, no sé, será el factor suerte, qué sé yo, familias que han sabido contenernos. Y eso es fundamental. La paciencia, la escucha, llegar y contar. Y mi caballito de batalla es planificar la esperanza. Y eso también influye mucho, el verse, el cara a cara. Yo pienso que podríamos sentirnos mejor los pacientes si compartiéramos más charlas respecto a toda esta temática, sí, y también nuestros temas particulares. Y pienso que en eso influye mucho también la posición, los espacios en los cuales nos sentamos. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo en la casa común. En el anterior audio habíamos escuchado la vivencia de Nelda Castro como paciente crónica. Ahora, el siguiente programa, que es el programa número 32, con Marianela Chiarella sobre cannabis medicinal. Allí ella nos cuenta cómo es el trascender del acompañante, en este caso como madre, respecto a una hija que es paciente de leucemia, y cuáles son las distintas vicisitudes y cómo las va superando siempre, como ya resonó en el primer audio, con el acompañamiento de una estructura grupal. Por una situación con Jasmina, mi hija más chica, porque en el 2017, antes de cumplir los 3 años, le diagnostican leucemia linfático aguda y bueno, eso fue en Córdoba. Habíamos ido a una interconsulta a ver qué onda, porque acá no le encontrábamos que podía ser lo que tenía. Había empezado a tener síntomas en su cuerpo. Te cambia la existencia totalmente y no te das cuenta que se está rajando la tierra. Ahí te das cuenta en el momento que empezás, que se te abre por todos lados, que tenés que hacer pie y tenés que aceptar lo que está pasando y no tenés tiempo a nada, porque te dicen de entrada que hay que estar y que una de las cosas que hay que ser fuertes como familia, porque es difícil aceptar. Resulta ser que llega el 7 de abril, el día de su cumpleaños. Ese día empieza a recibir su primer quimio, después de haberle hecho la cirugía y todos los prequirúrgicos para que su cuerpo diga, bueno, sí, ya está bien, empieza con la quimio. Y de ahí no salimos más. Entramos en aislamiento y no nos volvimos más.
Bueno, transitamos todo allá con éxito el tratamiento de Jasmina y nos dan el alta en diciembre del 2017 y yo ya me vuelvo acá. Como te decía, con una vida totalmente cambiada, es como si hubiesen hecho así, girado, abrieron la puerta y nada era lo que era antes. Entonces, bueno, fue el reencuentro también con mi hija, de volver a estar y de volver a rehacernos como familia, pero ya éramos 3 ahora. Yo creo que sobrevivimos y fue todo exitoso allá en Córdoba porque tuvimos un apoyo, no solamente de la familia, sino de la sociedad, de gente que conocíamos, de gente que no, de gente de otros lados. Con el tema del cultivo, me había llegado información poca sobre el aceite de cannabis por una amiga que me decía que había una chica que también tenía cáncer. Me siento privilegiada porque tuve la gente que tenía que tener para poder llegar, ¿no? Fue empezar con ese goterito que me compartieron y junto con el goterito las semillas. Y ahí empecé todo el camino. Y ahí, bueno, es un patrón que voy repitiendo porque de esto se trata. Me dieron el aceite, pero era esto, sin planta no había aceite. Aparte era ilegal en ese momento. Y ahí se corrían muchos riesgos y había muchas historias y muchos contextos. Ahora tiene 11. Uh-huh. Y que se siente una nena totalmente re sana, de hecho lo es. Estamos en remisión, todavía no tenemos el 100% del alta. Nos quedan 2 años. Es decir, a sus 13 ella va a tener el alta definitiva. Hoy hay una apertura, ¿no?, de escucha en cuanto a los profesionales de la salud. Hay más acompañamientos, pero no todos son así. Podés tener la suerte de que conoces a la persona, el cultivador que tenés, pero si no, vos decís, sí, yo quiero lo natural, pero ¿dónde lo consigo? ¿Y claro, quién te da esa información? Claro. O como el mismo médico también, que son pro cannabis, que te dice, bueno, sí, toma el aceite, pero ¿y a dónde? Oh, sale del consultorio, sí. ¿Y ahora dónde voy? ¿A dónde lo consigo? Sí. ¿Con quién hablo? Cuando estamos en otros lugares donde no resonamos de la misma manera, no está esa información, te das cuenta que es muy grande el porcentaje de la sociedad que todavía tiene unos prejuicios impresionantes y la negación y el miedo y termina siendo una tortura, cuando en realidad con esto estamos buscando a ver que la vida nos deje de doler. Da el paso que tengas que dar y seguro, porque a veces se me hace difícil comprender por qué no pueden soltar ese miedo del prejuicio o qué es el miedo que tenés con respecto a esto. A ver, se lo estoy dando yo a mi hija y se lo empecé a dar cuando tenía 3 años. Y si venís vos y estás embarazada, te voy a decir que también lo consumas, o sea, sin miedo, que obviamente con un montón de información y cuestiones y demás. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Y cerramos esta secuencia con el programa número 28. Esta vez la visión de una médica, Eva Ojeda. Algunas cosas que nos decía Eva, la importancia de entender la cotidianidad y de escuchar al paciente. Y la importancia del médico de entrar para poder ajustar ese desequilibrio y luego salir, sería la significancia de la cura, aunque sea en ese momento, porque ese paciente vuelve a recuperar su cotidianidad. Vamos a escucharlo. El pueblo en sí se refiere a de la salita para allá, de la salita para acá. Más sí, la salita es un punto de referencia. Es un punto de referencia total, no solamente físico, sino también en su constitución por dentro.
la economía, el trabajo y la dinámica del pueblo tiene que ver con... Entonces, bueno, podés no saber la diferencia entre ternero, novillo, vaca, cosas así. A eso voy. Tenés que entender la Tenés idiosincrasia que del entender, lugar. tal cual, la idiosincrasia del lugar. Y eso implica saberes culturales ¿Y cuáles más eran, amplios, por digamos. ejemplo, esos saberes culturales con los cuales vos tenías que ir más o menos instrumentada cuando ibas a visitar a alguien? Por ejemplo. La dinámica de los saberes populares. Cuando yo fui, casi 20 años atrás, todavía estaba el resabio de los que cuando cerró el ferrocarril, con lo que eso implica, alcoholismo, bueno, con todo lo que eso implica. O sea que, y esas patologías que se instalan luego de que grandes fuentes de trabajo cierran, o son desplazados, se instala una patología. Para ir a los pueblos uno se tiene que nutrir de eso, tiene que saber un poco eso, la dinámica política, social y económica, o sea, cuáles son las fuentes de trabajo del lugar. Vos, o sea, a ver, vos podés ir como médico y atender la angina, moco, tos, dolor de panza y traumatismo de rodilla. Sí. Bien técnico, digamos. Pero no es tu función cuando vos vas a los pueblos. Tu función es otra. El paciente que se enferma, su vida queda suspendida. Ese instante de enfermedad dure un día, 3, 7 o un mes, su vida se suspende. Y toda su vida se supedita a ese momento de enfermedad. Quiero decir, la sabiduría medicinal de la comunidad y de los pueblos se ordena. Pasar por la vida del paciente tiene que ver con eso, paso, estoy de paso en la vida del paciente, tengo que dar lo mejor de mí para que ese paciente, entendiendo ese paciente que es particular, personal, individual, y que tiene sueños que son de él, que no son los mismos que los míos, ni el del paciente anterior, y esto es importante, tomarse el tiempo. No se puede tratar en masa, en bloque, ni a tabla de Excel, como digo yo. Ese paciente lo volcamos en la sociedad para hacer comunidad y eso es lo que hace que nuestra comunidad sea más sana, menos más enferma, menos enferma. Si nosotros tenemos un rechazo a cuáles son las condiciones de socioambientales, económicas y culturales de la comunidad donde yo ejerzo, he seguido el camino que siempre quise seguir, siempre aposté que se podía, me dan enormes satisfacciones, creo que me da más satisfacciones que, no es como, no sé si es como otras profesiones o como otros trabajos, yo disfruto y me da muchísimas satisfacciones que tienen que ver con creo que la profesión es una vocación que hay que respetársela de entrada. Y los otros días le decía a una chica, hay que apostar a eso, hay que apostar a esa vocación. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. En el programa 26 contamos con la participación de Laura y Galo. Galo, un varón trans. Nos relataban lo que significó hacer esa transición. Nos relataban el significado de la familia, pero no precisamente la familia núcleo, o no solamente la familia núcleo, sino el hecho de ir constituyéndose una familia, un grupo que sostiene y acompaña en ese proceso, en particular para poder enfrentar estos momentos de crisis.
que es súper importante a las infancias dejarlas ser, particularmente, y esto es una opinión muy personal, muy mía, que muchas veces también lo he discutido y lo he hablado con otros, que una cosa es el acompañamiento profesional y otra cosa es querer patologizar. Yo creo que es importante el acompañamiento profesional, pero no esto de patologizar. Yo creo que, como el dicho de que la familia no es la que uno hereda, sino la que uno elige, es muy real. En ese comienzo de empezar a descubrirme como tal y a empezar a sacarme las ideas y los mismos prejuicios que me habían inculcado de alguna manera, ¿no? Que significaba esto mismo de sentir culpa de lo que yo sentía porque creía que estaba mal. En ese camino, bueno, uno va descubriendo las personas que de alguna manera te quieren como seas lo que seas, digamos, ¿no? Es terrible el daño sistemático, psicológico que está haciendo este gobierno con las personas travesti y trans en un principio como prioritario y no desconocer que también continúa, digamos, yo no, ya ni siquiera digo la motosierra, digo el machetazo, ¿no? A todo lo que es la comunidad LGBT IQ+, que están dando y que van por todos nuestros derechos. Realmente también te das cuenta de toda la cuestión de que la justicia en la provincia tiene como falencias. De hecho, al año que nosotros estábamos juntos, cuando Galo todavía era menor, no había cumplido sus 18 años, yo le di mi obra social. Para eso tuvimos que hacer una unión convivencial ante el Palacio de Justicia de la provincia, que es como un papel de convivencia. Y la justicia de la provincia me firmó en ese entonces que nosotros éramos pareja, nosotras en ese entonces éramos pareja desde que él tenía 15 años. Lo firmaron como si nada y lo aceptaron incluso en mi obra social y nadie hizo absolutamente nada. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. En el programa 10 cruzamos el charco, nos fuimos hasta España. Tuvimos de invitados a Néstor y a Virginia, dos personas que emigraron a España, que cambiaron completamente el escenario. Cambió la costumbre, cambió la codificación, la forma de relacionarse, sobre la adaptación activa a esa nueva realidad, sobre la necesidad de tener que dejar de lado el terruño, el lugar desde donde ellos provienen, nuestro país, para poder adaptarse a ese nuevo lugar, a ese nuevo país. Siempre tuve la idea de que el mundo es tan grande que por qué quedarte en un solo lugar. Sí, de chico yo veía películas y siempre me atraían las películas de circo, no por la función, sino por la vida que llevaba la gente del circo de un lugar al otro, conociendo distintas partes del mundo. Eso me parece fantástico y no, si alguien tiene la posibilidad de viajar, conocer y comparar, no se la pierdan porque es buenísimo. Fui quedando solo y me fui acostumbrando a estar solo. No me pesa para nada, pero también pude viajar. Con este último mundial, perdón la referencia, pero es lo que más con lo que más lo asocio, sí, te dan ganas de estar en tu lugar de nacimiento. Sí, el mundial fue muy fuerte para mí. No por lo deportivo, sino por no vivirlo ahí. Se empiezan a extrañar las juntadas, las reuniones con los amigos, con la familia. Es como que ahí te sentís que perteneces a ese lugar que lo dejaste porque, bueno, por distintas circunstancias uno deja, ¿no? La parte afectiva es difícil porque es muy marcado cómo demuestran el sentimiento. Ayer precisamente estaba trabajando y un compañero camarero se sorprendió porque, es raro, pero a mí no me sorprendió, un cliente que se sintió que lo atendieron muy bien y se fue muy contento, se despide de este chico, le da un abrazo.
Y él vino a contarnos, no, me abrazó, digo, ¿qué te sorprende? Porque para mí es común, para mí es normal que un abrazo con mi amigo, con el amigo de mi amigo, con mi familia. Ellos no lo tienen incorporado al abrazo, pero esas cositas sí me llaman la atención. Como yo estoy en Galicia, que Galicia es un poquito más tosco que otros lugares de España. Yo prioricé un poco el objetivo que yo tenía inicial, ¿no? Y mi objetivo inicial, cuando yo decido ya finalmente quedarme y no volver a Argentina, fue, bueno, buscar un futuro mejor. Los afectos, lo que uno siempre quiso y amó, ¿no? De su tierra, de sus costumbres, las tenés que ir dejando un poquito a un lado, no olvidarlo, o te metes al 100% para adaptarte un poco a todas esas circunstancias, o te quedas anclado en la nostalgia y es doblemente difícil el camino. Entonces yo creo que fue intentar integrarme a la sociedad lo más rápido posible para que ese proceso justamente sea más llevadero para mí. Idiosincráticamente para mí tenemos similitudes, pero también tenemos muchas diferencias. Entonces eso también hace que esto sea para uno a veces chocante, ¿no? Yo por lo menos en mi experiencia, que me vine aquí al norte, aquí la gente al principio no es tan abierta. Los argentinos somos muy abiertos, ¿no? Recibimos a todo el mundo como si le conociéramos de toda la vida, los metemos a casa, les invitamos a un asado. Aquí las costumbres van de otra forma. La gente no es tan abierta, no da tanta confianza al inicio, sino es algo que se va con el tiempo, se va dando con el tiempo, ¿no? Y según vayas afianzando esas relaciones, la gente se va abriendo, pero es un proceso lento, ¿no? Entonces eso también choca mucho. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. El siguiente audio es con Norma Funes, una cantora, que nos trae el aporte del arte, la creatividad, la forma de sublimar, de poder aceptar todos estos cambios que hemos escuchado en estos audios anteriores. La adaptación activa, enfrentar la enfermedad, enfrentar esos cambios necesarios, transicionarlos y poder transitar el desarraigo. Nada mejor, como decía nuestro maestro Pichón, que la creatividad. En este caso, de la mano de Norma Funes. Vamos a escucharlo. Y después en mi casa hacíamos jornadas de escucha. Escuchaban música. Era muy loco mi papá. Sí, porque me sentaba y me decía, negra, hoy vamos a escuchar el segundo movimiento del Cascanueces. Y yo, como creía mucho en él, se ve que yo creía mucho en él, porque bueno, además era una época en que los padres tenían mucha autoridad. Entonces yo le decía, sí, papá. Y escuchábamos todo el tiempo música clásica. Ese es otro elemento, porque la música clásica es esencial para el arte. El ambiente de la música, bueno, como todos los ambientes, no, qué sé yo, tiene cosas que a mí en lo particular no me hacían sentir bien. A mí siempre me interesó la obra, me interesó lo que hacía, y en una época se empezaron a jugar otras cosas, otros sonidos, otros poderes. Yo jamás he hecho esto por interés, ni por obtener ningún tipo de rédito ni nada. Siempre me ha interesado lo que hago, la obra, hacerlo lo más decentemente posible. Mi compromiso es con eso. Y yo siempre digo que en realidad todos tenemos un artista adentro. El tema es que quién se anima a cruzar la valla
para poder viajar hacia adentro. Entonces, yo quisiera dejar ese mensaje, ¿no? Que todos somos artistas y todos tenemos capacidad para transformar las cosas y ser felices. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Cuando con el equipo de producción nos hemos reunido para hacer la selección de audios para emitir en forma segmentada durante este último programa, no tuvimos duda en coincidir en que la entrevista a Sabrina Ortiz, cuando habló de los pueblos fumigados, había sido la más potente en cuanto a su contenido, por el daño que había causado a su familia las fumigaciones de los monocultivos de la pampa húmeda, concretamente en la zona de Pergamino, por un lado, y por el accionar mafioso de determinado sector de la sociedad para tratar de acallar a quienes se animan a denunciar las atrocidades que se generan a partir del no cuidado a la hora de utilizar el veneno para proteger el monocultivo. El monocultivo tiene más valor que la vida humana. De esa extensa charla hemos seleccionado estos segmentos que nos parecen muy ilustrativos para compartir con ustedes. Decimos que es un sistema el que nos enferma, un sistema el que nos está matando de alguna manera, ¿no? Porque si no existieran estos vínculos, ya no nos estaríamos exponiendo más a estas sustancias que en otros países, incluso de los que se usan acá, sabemos que en otros países ya están prohibidos hace muchísimo tiempo, ¿no? Y uso esa palabra perverso porque es lo que realmente aplica esto, ¿no? Es una perversidad muy grande lo que se genera. El político abrazado con el del agronegocio, defendiendo a las multinacionales y por otro lado, bueno, el costo humano que ha tenido ya es más que suficiente. Son 3 productores que están siendo elevados a juicio, que ya fueron elevados a juicio y que ya va a comenzar. Son los 3 productores que fumigaron a pesar de haber una medida cautelar, fumigaron a pesar de haber una ordenanza vigente, fumigaron de todas formas posibles, con avionetas, con vía de arrastre, es decir, los mosquitos terrestres. Y además de eso, 2 funcionarios que pertenecen a la misma cartera política que el intendente municipal Javier Martínez. Nosotros decimos que no estamos en contra de la producción, estamos a favor de la salud. Y si eso implica modificar la normativa y ver otra forma de producir que sea compatible con la vida y con la salud, eso perseguimos. Lamentablemente no sé qué productos usaron, no sé qué venenos usaron, que empiezo a tener síntomas de intoxicación y lamentablemente fallece mi bebé. A partir de ahí fue un antes y un después. Recibí 2 tiros en casa, me mataron el perro de un tiro. Bueno, me dejaron manojos de soja en mi auto cuando fui al médico en una ocasión. Después de eso me dejaban bidones de agrotóxicos en la puerta de mi casa. Mi papá fue perseguido, fue un atentado contra él por uno de los productores que hoy está también procesado por esa causa. Fueron a la casa de mi mamá, familiares de uno de los hoy llevados a juicios, ¿no? Amenazando de que si no paraba con esto me iban a encontrar muerta en una zanja. En mi auto, en una ocasión de viaje, también hubo un desperfecto que nunca se pudo explicar técnicamente, sino que lo revisaron y tenía alteraciones evidentemente modificadas por la mano a propósito, ¿no?
yo denuncio todo lo que fue pasando, yo lo denuncié todo. Y bueno, a partir de pruebas y de ver qué había sucedido, se dispuso la protección de la Policía Federal, o sea, la vigilancia de la Policía Federal en la puerta de mi casa. Todos los casos así de malformaciones, de cáncer en jóvenes acá en la zona, son tremendos porque más allá de la letra fría de un expediente, estamos nosotros las personas, ¿no? Que de carne y hueso, que decimos, bueno, esto no puede estar pasando, esto ya ha sido demasiado el sacrificio humano que hemos sufrido. La lucha tiene un sentido de ser, que la lucha colectiva siempre sirve, siempre hay que dar esa lucha, siempre hay que poner el cuerpo como lo hemos puesto, pero hay que hacerlo porque yo me recuerdo cuando empecé con todo esto que me decían, no, pero ¿qué vas a lograr si hay un montón de empresas en Pergamino, están las multinacionales, son unos gigantes, vos estás loca, me decían, ¿no? Con el tiempo aprendí que a los gigantes hay que limarles las patas, hay que luchar, porque no solamente lo hacemos por nosotros, sino por los que ya no están, pero sobre todo para los que vendrán. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. En este último bloque no hacemos como habitualmente teníamos un análisis psicosocial, porque si tenemos que ponernos a analizar todos los audios va a ser imposible. Simplemente lo vamos a utilizar a manera de cierre, Cristian. Así es, el cierre de un recorrido de 36 programas donde dialécticamente, como dijiste al principio, aprendimos. Pusimos en práctica con humildad y mucho respeto nuestros conocimientos como psicólogos sociales, volcamos nuestra experiencia, pero fundamentalmente recibimos muchísimo conocimiento y muchísima colaboración de un montón de gente. Hay muchas entrevistas que por algún motivo, ya sea por el entrevistado o por cuestiones de tiempo, lo que sea, logística, no lograron concretarse y quedaron en el tintero para algún futuro promisorio. En este último tramo tenemos que dar nuestro agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento. En primer término, el agradecimiento es para, no sé dónde están los duendes de Eduardo Gargiulo, pero se lo tengo que dar a él porque este programa parte de una charla que mantuvimos en un café, en una conocida estación de servicio de la calle Mitre, y ahí empezamos a tejer el programa y después continuamos como para hacer distintas cuestiones de comunicación, pero se cortó todo abruptamente el domingo 6 de abril cuando él partió de manera súbita de este plano. Y entonces va ante todo nuestro agradecimiento profundo a él que nos abrió las puertas. Después a las radios, la radio de la UNVIME y a nuestros compañeros de trabajo. En eso tenemos que agradecerle infinitamente cómo nos ha armado el programa Sebastián. Sebastián, te agradecemos profundamente. También Eduardo, que está en la conducción técnica de todo esto, y a Federico, que él siempre hace su aporte. Cada semana, cuando iba a editar el programa, siempre interactuó de manera muy amable y fueron muy cálidos con nosotros, Cristian, así que a ellos les agradecemos, y por supuesto a la radio, a la 93.7, y también a Carlos Camargo en la 90.3, Radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro, con quien tenemos una fluida comunicación. Después también al propio equipo nuestro, agradecernos entre nosotros acerca de la colaboración que hemos tenido, que hemos prestado, de todo lo que dimos, el 100% que pudimos dar cada uno para la realización del programa. A la audiencia,
la audiencia de las radios por un lado y a los seguidores de las redes por el otro, porque son diferentes tipos de audiencias y con todos estamos agradecidos. En las redes vamos a continuar, vamos a tratar de seguir. Si aparece algún entrevistado o entrevistada más allá de que tengamos el programa, lo vamos a hacer. Y también vamos a través de Facebook y de Instagram, vamos a continuar la reproducción de los distintos videos, de los links de los videos, para que ustedes puedan disfrutar, y les pedimos encarecidamente que le den me gusta y los puedan reproducir, porque a nosotros eso nos favorece muchísimo, porque sabemos que el beneficio que produce la difusión a través de las diferentes redes, y en este caso a través de YouTube, que donde tenemos puestos los programas por un lado y todas las entrevistas por el otro. Y después queda como un signo de interrogación abierto si vamos a continuar o no vamos a continuar. Pero eso veremos, será motivo de reuniones de producción para el año que viene. Quiero remarcar el agradecimiento a la audiencia, especialmente que vimos el eco en las redes sociales, cómo nos han estado siguiendo, cómo nos van siguiendo. Nosotros hacemos esto porque además es un aporte a la psicología social. Digamos, nosotros queremos que se difunda la psicología social, su herramiental, todos los beneficios, su capacidad de intervención, en especial en este momento histórico donde en todos los programas remarcamos que la salida es con el colectivo y es por el colectivo, es decir, es una salida con todos, y eso es una ley, un teorema, un principio general al margen del tipo de gobierno en el que estuviésemos viviendo. Da la casualidad, en esta época nos toca este gobierno que tiene un corte de derecha y que tiene todos los matices que ya hemos mencionado muchas veces en los distintos primeros bloques de nuestros programas. Pero estamos muy agradecidos porque, aunque no sea una infinidad, tampoco encaramos el proyecto para que fuese masivo, sino para ir manifestando e ir transmitiendo las ideas con total y completa humildad, y nos ha sorprendido la cantidad de gente que nos acompaña y nos apoya. Así que a todas esas personas, muchísimas gracias. Un famoso like o simplemente volver a compartir un recorte, una placa, lo que sea, para nosotros ha significado mucho. Así es, Cristian. Y bueno, llegamos al final. Me despido de vos, me despido de toda la audiencia. Agradecidísimos por este ciclo 2025. Hemos escrito la última página de la escena de la vida cotidiana. Así es. Terminamos este ciclo aquí ahora, en este momento. Saludos, y vale la pena decir, hasta un nuevo encuentro en algún momento para tejer otra escena de la vida cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.